Muy bien, en este video vamos a hacer una pequeña demostración sobre un software para documentación de procesos llamado BizAggi. Una vez que tengan instalado el software, que es gratuito, tendrán este icono en el desktop. En este momento pues yo tengo abierta la aplicación y para efectos de este ejemplo vamos a hacer un proceso pequeño. Vamos a hacer un proceso en donde entramos al portal de Unitec, metemos usuario y clave y nos valida si podemos entrar o no. ¿Okay? Y luego cada quien pues puede ver procesos más complejos. Voy a estar ilustrando algunas de las cositas más importantes de algunos de los componentes para poder dar una idea de cómo trabaja esto. El software arranca con esta pantalla en donde tenemos uno de los procesos y todas las herramientas que vamos a utilizar están en el lado izquierdo. ¿Okay? Entonces si quisiéramos arrastrar otro proceso, solamente de arrastrar ese icono a la parte blanca. Eh, entonces en este momento lo que voy a hacer es eh, arrancar el diagrama. Estos diagramas se parecen mucho a los diagramas de flujo, sin embargo no son diagramas de flujo estrictamente hablando, son diagramas BPM, sin embargo la notación se parece muchísimo. La documentación sobre la notación de los diagramas BPM se puede encontrar en el sitio de Visagi y de hecho tienen varios videos de tutoriales que son bastante cortos, como de 3 a 5 minutos. Todo diagrama de flujo va a arrancar con este evento de arranque y van a terminar con uno o más eventos de terminación. ¿Okay? Una vez que pongo el evento de arranque, puedo arrastrar estas dos tareas, ya sea un task o una tarea de decisión. Ya vamos a entrar en esto en unos minutos. El primer paso para entrar al portal, pues obviamente es ir al portal. Entonces vamos a irnos a este icono. Okay. Y vamos a llamar a esta tarea ir al portal. Okay. Y si le damos clic derecho, podemos marcar esto como una tarea de usuario, ya que esta es una tarea que la va a hacer una persona. Van a haber tareas automáticas, como por ejemplo un proceso de algún sistema, eso se puede poner como un service task. Tareas para recepción o envío de mensajes, ¿okay? Algún script que ya esté definido, ¿okay? Una serie de pasos que ya estén dados, eso se puede definir como una tarea de script. Eh, Reglas de negocio, ¿okay? O tareas manuales. Entonces, para este caso, vamos a ponerle un user task. También, dentro de las propiedades, podemos poner una descripción más amplia a esta tarea. Entonces, le voy a poner, por ejemplo, dirigirse al sitio eh, del portal de Unitec. ¿Okay? Y algo muy importante es este renglón de acá, que son los performers. Los performers son las personas o entidades que van a estar ejecutando la tarea. Entonces le vamos a dar clic acá y en este momento pues yo no he definido ninguno. Así que vamos a definir estas personas. Entonces aquí voy a poner eh, alumno, ¿okay? Y vamos a ponerle acá eh, alumno de maestría de Unitec. Y aquí podemos definir como si este resource que estamos definiendo es un rol o es una entidad. ¿Okay? Entonces, dependiendo de lo que queramos, así lo podemos dejar. En este caso vamos a poner un rol. Y voy a definir otra entidad que puede ser el sistema de Unitec, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, sistema de, no sé, registro o lo que sea que estemos definiendo. Entonces como este caso la tarea la va a ejecutar el alumno, entonces de los resources voy a escoger el alumno. ¿Okay? Y podemos agregar más resources o editar o borrar utilizando estos tres botones de acá. Entonces seleccionamos el alumno y ya tengo que ir al portal, lo va a ejecutar el alumno. Luego tenemos estos tabs. Estos tabs van a ser bastante útiles para expandir un poquito sobre la información de esta tarea. Y podemos agregar, aparte de lo que es la descripción y el performance, atributos que son definidos por nosotros. Por ejemplo, en este momento voy a agregar uno nuevo.
Y este atributo, digamos que va a ser un URL o una dirección web. Entonces vamos a poner portal de Unitec. Okay. Y aquí vamos a poner, digamos, portal.unitec.edu. Okay. Entonces, aquí ponemos la dirección web. Sitio web de Unitec. Okay. Esto va a empezar a tener sentido después cuando hagamos la exportación de todo este diagrama al documento final. Entonces ahí van a ver cómo se van amarrando todas estas tareitas que estamos haciendo. Este lo voy a dejar acá. Okay. Vamos a irnos al diagrama. Y después de ir al portal, podemos agregar otra tarea. Como por ejemplo, ingresar el usuario y password. ¿Sí? Esta tarea también la va a hacer un usuario. Okay. Y aquí vamos a poner ingresar las credenciales de usuario y clave asignados en la matrícula. Y vamos a poner que el performer lo va a hacer el alumno. ¿Sí? Y en este caso, digamos que yo quisiera, vamos a borrar este atributo que lo arrastramos de la tarea anterior. Digamos que yo voy a querer agregar como una pequeña tablita que tenga como ejemplos de usuarios y claves. Entonces en este caso voy a agregar un recurso nuevo, ejemplos de usuarios, guía para determinar usuarios y claves. Okay. Y como esta es una tabla, aquí nos aparece esto adicional que es para definir las columnas de esa tabla. Entonces vamos a definir una nueva columna y solo voy a poner dos, usuario y clave. El valor, aquí tenemos que definir el tipo de valor de esa columna. Si por ejemplo van a ser números los que vamos a agregar, ponemos números, si van a ser fechas, ponemos fechas, si van a ser imágenes, imágenes, etc. En este caso lo que voy a poner es como una cajita de texto. Entonces lo voy a dejar acá y vamos a definir la columna de clave. Ejemplo de clave. Y esto también va a ser una cajita de texto. Entonces le vamos a dar OK. Y aquí abajito ya podemos agregarle registros a la tabla. Entonces podemos poner por ejemplo el usuario Carlos, mi clave, y vamos a agregar un segundo, María, 1, hola 1, 2, 3, 4. Ok, entonces tenemos nuestra tabla con mis ejemplos de usuario y clave, ¿verdad? Y después de que ingresamos el usuario y clave, podemos definir otra tarea. Y le podemos poner, digamos, envío de credenciales al portal. Y aquí puedo poner un send test porque estamos enviando información, ¿verdad? Y el performer, digamos que también va a ser el alumno, que es cuando le damos clic, etc. ¿Okay?
este caso no le voy a poner descripción. Luego vamos a definir otro task. Y esta task, digamos, va a ser la validación de credenciales del alumno. Aquí es cuando el portal de Unitec va a definir si nuestro usuario y clave pues, es válido. Entonces, esto ya no lo va a hacer una persona, ¿verdad? Sino que lo va a hacer el sistema. Entonces, en este caso voy a poner un service task, indicando que es una tarea automatizada. Y dentro de las propiedades, aquí vamos a poner una pequeña descripción como el sistema validará si el usuario y clave son correctos para dejarlo entrar al portal. Y el performer, vamos a poner que es sistema de Unitec. Okay. No le voy a agregar ningún atributo extendido en esta ocasión. Y de la validación del usuario pueden ocurrir dos cosas. Uno, que el usuario esté correcto o que el usuario esté incorrecto. Entonces, en este caso ya no vamos a ocupar una tarea acá, sino que vamos a ocupar como un árbol de decisión. Entonces, arrastramos este rombito. Okay. Y con este rombito pues se van a desprender las dos posibles opciones, ¿verdad? Uno, dejar entrar al alumno, ¿okay? Y a la flechita esta le podemos poner sí, de que sí es válido. Y en el rombito podemos preguntar, ¿es válido? ¿Okay? Y en el caso que sea así, vamos a dejar entrar al alumno. ¿Okay? Quien lo va a dejar entrar es el sistema, entonces eso lo vamos a definir como un service task. El alumno ingresa a Moodle, podemos poner como descripción, y el performer va a ser el sistema Unitec. Y la otra opción que tenemos es que no sea válido. Entonces aquí en el task podemos poner mostrar error. Okay. Esto también lo va a hacer el sistema, ¿verdad? Ponemos un service task. El performer va a ser el sistema de Unitec. Y en la flechita ponemos que no es válido. Okay. Y aquí podríamos agregar más detalles, ¿verdad? Pero solo para efectos de ilustración, entonces digamos que aquí va a terminar el proceso y en el caso que se muestre el error, pues también aquí va a terminar el proceso. Y le podemos poner también un título al proceso este, que tenemos process 1 acá. Okay. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a grabar el diagrama. Ingreso al portal. Y ahora podemos validar el diagrama. ¿Okay? Entonces dice ahí que el diagrama está validado sin ningún error. Los potenciales errores que pueden tener, por ejemplo, es cuando hayan agregado una tarea y una flecha no esté bien conectada, o que tengamos un inicio pero nunca llegamos a un fin, cositas de ese estilo. ¿Sí?
Una vez que ya tengamos terminado el diagrama, podemos publicarlo. ¿Okay? Entonces, en este caso, digamos, voy a tratar de publicar puede ser un documento de Word o un PDF, etcétera. Voy a seleccionar el diagrama que quiero publicar. Le voy a dar Next. Luego aquí puedo seleccionar los procesos que tenga. En este caso, pues solo tengo uno, que es el proceso 1. Voy a arrastrar todas las tareas y por lo general yo dejo fuera los puntos de arranque y los puntos de terminación, porque aquí en realidad nunca agregamos información. Entonces voy a dejar todos los demás. Le doy Next. Okay. Ahí puedo elegir cómo quiero el documento, si lo quiero a lo largo o a lo ancho, ¿verdad? Y le voy a dar Finish. Entonces esperamos un momento hasta que esto termine de procesar el diagrama. Okay. Entonces ahí tenemos nuestro PDF. Nótese que este es un PDF de varias páginas. Sale aquí que es de Visagi Modeler. Esto se puede cambiar, por ejemplo, pueden poner el nombre de su empresa, etcétera. Estas son cositas que pueden ahondar un poquito en la documentación. Pueden agregar diagramas, pueden agregar fotos, pueden agregar el logo de la compañía. Eso se puede personalizar bastante y puede quedar un documento bastante profesional. Vamos a bajar un poquito. El documento es de 7 páginas, como pueden ver por acá. Entonces ahí tenemos la tabla de contenido. Y en la tabla de contenido vamos a ver, bueno, el proceso 1, que se le puede cambiar de nombre también, ¿verdad? Los elementos, en qué página se encuentran estos elementos, etcétera. Y se puede dar clic e irse a esa página. Y también tenemos documentación sobre los recursos. En este caso definimos dos, el alumno y el sistema de Unitec. Vamos a ir bajando un poquito más. Todas estas cosas de nota al pie de la página también se pueden personalizar. Aquí tenemos el diagrama que hicimos. Okay. Luego del proceso 1 dice dirigirse al sitio del portal de Unitec. Si ustedes se acuerdan, pues esta fue la descripción que pusimos. Tenemos que el performer, quien va a hacer esta tarea, es el alumno. Luego tenemos ingresar usuario y password. Ahí está la descripción que pusimos. Aquí está la tabla de ejemplo que nosotros creamos. Okay. Podemos ir un poquito más abajo también. Tenemos enviar las credenciales al portal. Aquí tenemos que la implementación es un web service o una cuestión automatizada. Okay. Entonces, como están viendo, todas las descripciones que pusimos y toda esa información adicional va a ir eventualmente al documento. Entonces, entre más información pongamos, más información va a salir acá. En este momento está bien escueto, pues porque lo que ingresamos solo por efecto de demostración fue bastante corto, ¿verdad? Entonces ahí pueden, dependiendo de todos los atributos extendidos que ustedes le agreguen, ya sean tablas, imágenes, direcciones web, lo que sea, toda esta información va a aparecer acá. ¿Okay? Y aquí está la información de los recursos, aquí están las descripciones que pusimos. Entonces, como ven, en un momento bien corto, hicimos un documento de 7 páginas, pero en realidad nosotros no creamos el documento per se, sino que lo que creamos fue un diagrama. Y lo bonito de esto es que si queremos cambiar todo este diagrama, o porque el proceso cambió, o por lo que sea, en realidad no tenemos que ir a editar otra vez todo el documento, simplemente tenemos que ir a hacer cambios en el diagrama, editar la información que queramos, volver a publicar el documento y listo. Ya se nos crea todo un documento muy completo, con índices, con tablas, con todo lo que le hayamos puesto a cada una de estas tareas, y documentar entonces se va a volver más fácil. Al inicio tiene una pequeña curva de aprendizaje, es normal, pero una vez que empiezan a jugar con esto y agarran un poquito el hilo, documentar procesos con esta herramienta se puede volver muy fácil y como pueden ver se pueden llegar a crear documentos bastante profesionales. En el sitio de Visagi entonces ustedes pueden ahondar más sobre cómo personalizar más el documento, ya con el logo de la compañía, con el tipo de letra, etcétera, notas al pie de la página,
Ahorita la idea pues nada más era mostrarles de manera bien macro cómo funciona la herramienta para que ustedes tengan una pequeña idea de cómo utilizarlo de entrada. Espero que les haya servido y cualquier consulta pues se pueden dirigir al sitio de Visagi. Ellos tienen muchos videos pequeñitos de tutorial que son muy fáciles de entender, así que se los recomiendo bastante.